Carla Sacani, directora de teatro principalmente, también dramaturga y actriz. Y bueno, produzco mis espectáculos, que normalmente los tengo en temporada en nuestra ciudad. Soy de Pergamino, nací en el año 1980, así que tengo 37 años. Hace del 98 que vivo en Rosario. Y bueno, acá está mi biblioteca. Sí, me acuerdo del primer libro que leí, me acuerdo del momento en que lo compramos. La hija del corsario negro, de Emilio Salgari. Un libro amarillo de tapa dura que tenía la cara de la chica vestida de negro ahí en la tapa, y estaba de vacaciones con mi mamá en Villa Gesell. Bueno, la acompañé a una librería y me dijo que me elija algo. Y ella pensaba que yo iba a elegir algo más infantil, y elegí una novela larga. Estaba por pasar a tercer grado, es decir, que tenía 7 años, y lo leí en esas vacaciones. Ahora reflexiono de que lo elegí porque tenía algo que ver con esto de la hija de, que yo siempre me sentí muy la hija de mi mamá. Ahora estoy leyendo por acá. Lo tengo. Normalmente hago esto, 3 categorías, ¿no es cierto? Uno que estoy estudiando, digamos, uno que leo, y esta categoría es como la que más circula porque se lee rápido, y una novela larga que por ahí tardo más de un año en terminar de leerla. Ahora estoy leyendo El ser y la nada de Sartre, que es uno de mis autores favoritos. También estoy leyendo de Carlos Busquet, Bajo este sol tremendo, que es, ya lo estoy por terminar, la novela de una película que me gustó mucho de Adrián Caetano que se llama El otro hermano. Una película que me fascinó, El otro hermano. Una actuación de Leonardo Sbaraglia que te morís. Estoy acá recién empezando con Los Miserables de Víctor Hugo, que es una edición extremadamente incómoda para tenerla en la mano. Terminé hace poquito El hombre que ríe, también de Víctor Hugo, por eso ahora agarré Los Miserables. El hombre que ríe es una novela maravillosa. O sea, estuve casi 2 años leyéndola. De un chico que Gwyn Plaine es robado a una familia de nobles, y en Inglaterra ocurre, en fines del 1600. Es robado a una familia de nobles y se lo entregan a los comprachicos, un grupo de personas que se dedican al negocio de transformar los niños que están genéticamente bien en monstruos. Mucha descripción de la época, y la trama es fascinante, y también de alguna manera lo que plantea, esta cosa de cómo, de la risa como algo terrible muchas veces, de dónde surge la risa. Bueno, terminé hace unos días Felices los felices, Yasmina Reza. Son cuentos que están relacionados entre sí, y me gusta mucho porque la mina es dramaturga, guionista, también se dedica a la narrativa. Me encantó este libro, muy recomendable. Los existencialistas en sí son los autores que más me han marcado a mí, y el libro central, cuando pensaba cuál era el libro más importante, bueno, no puedo dejar de mencionar El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, que lo terminé de leer antes de empezar El ser y la nada. El libro que me dedico a estudiar, que tiene como más de filosofía, en este caso uno de los libros fundantes del feminismo. Hasta que terminé de leer El segundo sexo, el libro más importante para mí, si me tengo que llevar un solo libro a algún lado, me llevo era que es un libro que no se conoce mucho, son algunos textos de Simone de Beauvoir en revistas, y se llama El existencialismo y la sabiduría de los pueblos. Son textos filosóficos de ella, donde lo que hace es, de alguna manera, poner en crisis los lugares comunes de la sociedad, ¿no es cierto? Qué sé yo, esto de, no sé, el que mucho abarca poco aprieta, suponete, como las verdades que están instituidas de alguna manera desde el sentido común. Ella se encarga de destruirlas y de analizarlas, y me parece fascinante. Me resulta muy violenta en la manera de cerrar las frases, y eso le da una contundencia que, nada, a mí, si alguna vez pudiera, me gustaría imitar eso. Es el libro también que yo más veces se lo leí a otras personas. O sea, soy de repetir mucho la lectura, y se lo he leído a 5 o 6 personas entero, lo hemos leído juntas. Este libro, La mujer rota, que la verdad que hace un montón que no lo leo, y sinceramente no recuerdo bien de qué se trata. Era un libro muy deseado por mí, porque era un libro de mi mamá también, cuando tenía más o menos 9 años. Un día lo agarré al libro como para empezar a leerlo, y ella me dijo, no leas eso, que es para más grande.
Y yo se lo robé. Creo que el final terminó como no gustándome demasiado el texto, me decepcionó un poco, me esperaba creo que algo más peligroso en su momento. De los existencialistas, la biografía, esta sería como la biografía de Sartre, que es Las palabras. Acá está mi frase favorita, que es cuando se quiere demasiado a los niños o a los animales, se los quiere contra los hombres. Sartre en un momento en que cuenta una anécdota de que está en un cementerio con un amigo y hay un perro enterrado, y bueno, entonces se ponen a reflexionar ahí y hablan de eso. También que está buenísimo, que la pregunta fundamental es ¿por qué escribir un texto? Que a veces los que escriben, a veces no es una pregunta que se hagan, que pareciera como da lo mismo escribir cualquier cosa y a lo mejor me gusta el compromiso de Sartre a la hora de preguntarse qué escribir y por qué escribir cada cosa, qué obra es necesaria, qué obra uno le puede aportar a su momento histórico, ¿no es cierto? De alguna manera Camus se transforma en un autor muy importante para mí. Hay una obra de él que se llama El malentendido, que ahora no la tengo, que es la obra que yo hago para recibirme en la escuela de teatro y después también la dirijo. El malentendido se trata de una madre con su hija que manejan un hotel que nunca va nadie. En un momento llega un huésped. Vino a ese hotel a recuperar a su familia, a su madre y a su hermana, pero ellas no saben quién es él. Y ellas se dedican, son asesinas profesionales, se dedican a asesinar a los huéspedes que llegan, eso te vas enterando con el transcurso de la trama, a asesinar a los huéspedes que llegan para quitarles sus pertenencias, que tienen que ver conmigo como directora. Son muy extremadamente diferentes entre sí. Por un lado, la conducción política de Perón, de alguna manera es como la manera de conducir un grupo, que un director de teatro, una de las cosas que más tiene que hacer es manejarse con los actores, es una relación todo el tiempo muy particular. Y bueno, es un libro que tiene que ver con mi posicionamiento político, pero además que yo lo he podido usar mucho para la dirección de los grupos de teatro, ¿no es cierto?, de los elencos. De Polimeni, Pedro Almodóvar y el kitsch, y me sirvió mucho entender, identificarme con el kitsch de Almodóvar, que a mí me gustaba. Almodóvar me gustaba como espectadora de sus películas, pero a partir de leer este libro entendí el sentido del kitsch. Dije, este es el camino por el cual yo voy a producir mis espectáculos, ¿no es cierto? Y después este otro libro, que es la biografía de Bergman, todos lo conocemos como director de cine, pero también fue, diría que hasta más, director de teatro. Él contando cómo fue pasando de un teatro a otro, cómo buscaba trabajo, lo empleaban en distintos teatros como director de la sala, ¿no es cierto? Y muy interesante, y habla mucho de su relación con los actores, de los juegos de poder que tenía él, y me doy cuenta que era un director de teatro. Teatro, la política, la literatura, una persona que me parece fascinante, que es Enrique Santos Discépolo. Sergio Pujol es una biografía de él. No la terminé de leer. Un personaje fascinante, porque muchos lo conocen como compositor de tango nada más, y son fascinantes los monólogos que hacía con su personaje Mordisquito. Su hermano, que es Armando Discépolo, bastante más grande que él, es mi dramaturgo favorito. Yo, si quiero escribir como alguien teatro, Discépolo. Armando Discépolo, un tipo que en un momento fue muy despreciado por el teatro independiente, era dramaturgo y vivía de la escritura de sus obras, y era director también. Cuando arranca el teatro independiente en fines de los años 30, ¿no es cierto?, la moda del teatro empieza a hacer versiones de clásicos internacionales. Entonces la autoría de las obras propias, digamos, empieza como a quedar, como a ser algo menor, arcaico. Yo no leo mucho Stanislavski, Grotowski, tengo Chekhov, Tres hermanas, El jardín de los cerezos, todas me parecen buenas, pero digo, si uno quiere aprender a actuar, quiere aprender teatro, más que leer Stanislavski, es preferible leer Chekhov. Lindando con la teatralidad, hay algunas prácticas que tienen que ver con concebir el cuerpo de otra manera, antigimnasia, de alguna manera tienen que ver conmigo como actriz, tienen que ver conmigo como ex estudiante de medicina, y bueno, a ver si están, mira, te podría mostrar esos libros.
A ver, esto es muy interesante para leer. Esta es La guarida del tigre, Antigimnasia, Thérèse Bertherat. Ella habla que la cadena muscular posterior del cuerpo normalmente está extremadamente tensa. La cadena muscular posterior empieza en el entrecejo, da vuelta todo por atrás del cuerpo, la planta de los pies sube y termina acá en las rodillas. Todas las malformaciones, los problemas de columna, todo tienen que ver con exceso de contracción en esa cadena muscular posterior. Normalmente cuando, qué sé yo, vos tenés muy tensionadas las cervicales, estirás las cervicales a través de distintos ejercicios y quizá ese tigre, el concepto, la metáfora, estaba alojado ahí en las cervicales. Cuando estirás, se va y se aloja, por ejemplo, en las lumbares. Fortalecer los músculos de la espalda. Bueno, la antigimnasia viene a decir que no. Alguna vez fantasía, no sé si alguna vez lo haré, pero esta novela es una novela que cuando la leí me sentía muy tentada de ver a ver qué pasaría conmigo como directora versionando, obviamente habría que versionarlo muchísimo, montando esto como teatro. Y después, esto ya es una obra de teatro, pero también habría que editarla, un autor español, Ramón del Valle Inclán, la obra Luces de Bohemia, que creo que no se hizo nunca acá en Rosario, y es un regalo de Rocío Muñoz Vergara, que es, bueno, mi mejor amiga, gran escritora, teatro político al caño. De hecho, los personajes están como en una agrupación revolucionaria, hay un funcionario, hay un príncipe, y el debate fundamental de la obra es entre el realismo político y el idealismo. Y se da el gusto Sartre de llevar ese debate al extremo y de no sacar ninguna conclusión. Leo mucho teatro, pero no es mi género favorito. Mi género favorito como lectora es la novela. El tipo de novela que me gusta es este estilo. Este es El grito silencioso de Kenzaburo Oe. Un personaje conflictuado, cómo se las rebusca para no matarse o para seguir vivo, digamos, cuanto más duro y más tense los límites de cuestionar al ser humano desde ese lugar donde uno está en el borde entre la vida y la muerte. Me parece que salen las mejores obras o las mejores novelas, lo que más me gusta leer a mí. Michel Houellebecq, que es un francés, este es ya contemporáneo. A mí también me gusta mucho lo contemporáneo, que si uno quiere entender lo que está pasando ahora con la derecha a nivel mundial, ha habido un recrudecimiento tan fuerte de la derecha en todo el mundo. Houellebecq para mí se adelantó y lo explicó. Los musulmanes llegan al poder en Francia a través de un partido de extrema derecha, y bueno, todo lo que va pasando en relación a eso. Y acá el mapa del territorio es media metalingüística porque él se pone él mismo como personaje y es muy interesante lo que logra con eso, ¿no es cierto? Fan mal de Houellebecq. Otro autor es Roberto Bolaño, que es como mi experiencia literaria más fuerte es con Bolaño, pero me odio porque los dos libros más importantes de él los perdí. Los había puesto en la escenografía de una de las obras que dirigía yo, que se llamaba Fraternidad, de Mariano Moro, que está por acá. Yo dirigí una obra de él que se llama Fraternidad, la hice con dos, yo trabajo mucho el transformismo, son dos mujeres de 50 años, la hice con dos varones. Muy recomendable Mariano Moro como dramaturgo, un autor de Mar del Plata. Y metí mis dos libros favoritos de Roberto Bolaño, que son 2666 y Los detectives salvajes. Y nos íbamos a otra sala y se perdieron todos los libros de la obra que había puesto ahí. Hay como una vergüenza que me resulta un poquito más simpática, que tiene que ver con este tipo de libros. Fíjate dónde están. Acá en el fondo, terrible. No lean estas cosas, no lean estas cosas. Yo lo leo a veces como medio vicioso. Después me arrepiento, me hace mal leer esto. También lo hacemos como un juego con algunas amigas, de como que al principio de año nos juntamos y leemos Ludovica y qué sé yo, y bueno, como un regodeo en cierta frivolidad, que después termina como haciéndome sentir medio mal, porque uno como que se influye por esto. Yo no soy inmune a estas cosas. Esto sí, me avergüenza de verdad, porque reincidí y no supe darme cuenta cuando lo leía del terrible facho que es el autor. Esto sí, me avergüenza mal. Lo del otro me puedo reír, de esto no me río. Marcos Aguinis. Yo leí a Marcos Aguinis. Este se llama La matriz del infierno
y este se llama La conspiración de los idiotas. Cuando recién me vine a vivir en Rosario, es una persona que yo detesto profundamente y no sabía a quién estaba leyendo cuando estaba leyendo esto. Creía que era bueno lo que estaba leyendo. Lo tengo acá para no volver a torcer el camino. Distinto es esto, que también es un terrible fascista, ¿no es cierto? Vargas Llosa, pero lo respeto un poco más. Lo respeto, no me genera para nada lo que me genera esto. Bueno, sí, es un fascista, qué sé yo, pero principalmente es un gran literato. Esto ve lo contrario del otro, un orgullo haber podido en algún momento llegar a encontrarme con este autor, poder valorarlo, poder discutirlo con compañeros, o sea, lo contrario de los otros, que es como que te hunden en una especie de pozo siniestro ideológico. Esto es maravilloso, lo mismo que el Llano en Llamas también de Rulfo, que son cuentos. Y también este otro autor muy importante para mí, que es Puig, y es también de él mi novela favorita, de Buenos Aires a Fer. La recontra recomiendo. Pero de Cortázar creo que no me quedó nada sin leer. Me puse fanática y leí así a morir. Y después cerré, es un autor que ya está. Ideológicamente dijo una cosa que cuando yo me fui haciendo peronista, fue un autor que me empezó a molestar. Dijo que a él los bombos del peronismo no le dejaban escuchar a Debussy. Y lo empecé a ver como un careta, empecé como a decir, bueno, listo, terminamos acá, fue bueno mientras duró, pero no me dejó de interesar, aparte porque una experiencia literaria que completé, siento. Feynman, fundamental. Perón mismo, Perón, cierta conducción política, y Feynman, vos fíjate, el libro rojo del peronismo, fíjate, está también bastante intervenido. Recomendabilísimo para el que viene de la izquierda y quiere entender el peronismo. También encuentro muchos cruces entre Feynman y Sartre. Feynman es fanático de Sartre. Y este es el libro negro del peronismo, donde ya es más crítico acá. Con el peronismo yo lo leí, pero no lo he leído tanto como el uno. Al margen del peronismo, La sangre derramada, donde se analiza a la guerrilla, digamos, y desde un lugar crítico también. De Perón, lo estoy releyendo ahora, Las fuerzas del derecho de las bestias, muy recomendable. Sobre todo cuando cuenta la experiencia de cómo logró con Miguel Miranda. Tiene una picardía tan grande Perón para escribir, igual que para hablar, como cuenta que con Miguel Miranda, a través de las negociaciones que hacían, lograron un buen negocio para la Argentina con los ferrocarriles contra los ingleses, sería la negociación. Maravilloso. Hipermil recomiendo. Para reírse, para llorar, para todo, El telo de papá. Florencia Werchowski. Es una piba que es la hija del dueño de un telo en el sur. Y bueno, y todas las anécdotas que cuenta de lo que vive ahí en el telo, de cómo el padre pone ese telo hiperpolítico. Este libro. Conflictivísimo. Me pareció una maravilla de Palacios. El libro es brillante, te muestra al personaje de una manera extremadamente humana, muy contradictoria. Otro también es una novela, pero a mí entre hombres. Maggiori, de los narcos, de la violencia de los varones entre sí. Logra muy bien hacer hablar a los personajes. O sea, la empezás y la terminás porque te la comés. O sea, es eso. Mi amiga, mi autora favorita, la mejor poeta del mundo, Rocío Muñoz Vergara, que acaba de sacar Lengua de Serpiente. Su libro anterior, que es Tacuarita, de poemas. He hecho algunos de sus poemas como actriz, los he representado. Después, como novela, Rosarina, La puerta, de Maya Morozano. También otra amiga, conflictiva, desde el lugar en el que pone a la mujer, muy interesante, feminista, una novela feminista. Lo estoy leyendo, maravilloso, Cristian Molina, otro escritor increíble de Rosario. Sigo mucho en Facebook y me gusta mucho cómo escribe en Facebook Cristian. Es un autor del que estoy muy, muy pendiente. Y después, mi gran amigo, que para mí es el mejor dramaturgo de Rosario, que es Sebastián Villarrojas. Esto es un libro no de dramaturgia, sino de poesía, un poema largo que se llama La flecha de la nostalgia, que está en una edición bilingüe. Tenés acá el español y acá el francés. Está editado por una editorial francesa.